Hola comunidad de Biotech Consulting Group. En el episodio de hoy nos sentamos con Luis Fernández, un buen amigo mío, ingeniero biomédico y cofundador de Think CMMS, para descubrir cómo un momento en su vida se convirtió en una plataforma de gestión de mantenimiento hospitalario en Latinoamérica y otros países. Hablaremos de la misión, mejor gestión, mejor salud, de las funciones clave que todo CMMS clínico necesita, del impacto de la IA y los sensores conectados y de los desafíos regulatorios, financieros y culturales que Luis ha sorteado desde el 2018. También exploraremos estrategias para acelerar la adopción del software en hospitales, ejemplos concretos de ahorro de costos y el futuro de la ingeniería clínica rumbo al 2030. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Inge? También igual te regreso las flores, muy buen amigo y de hecho, fun fact, hicimos la tesis juntos, nos graduamos ahí en la Universidad de Monterrey, entonces Sí, somos muy amigos, compañeros también de la escuela. Todo muy excelente bien, tesis. afortunadamente. Aquí me ves con suéter y bufanda y todo el tema porque hace mucho frío en donde estoy, entonces, pues bueno, hay que protegerse. Muy bien, gracias por la invitación. Así es. Muy buena tesis, por cierto, que nos aventamos allá en la Universidad de Eh, Monterrey. Así es, así es, así es. Bueno, comenzaré con las preguntas, Luis. ¿Cuál fue tu momento el que te convenció de que era una necesidad tener un CMMS específico para el sector salud? O sea, ¿cuál fue tu momento de, digamos, el momento ajá, el momento de despertar? De decir, "Sí, necesitamos esto". Mira, fue un conjunto de factores, porque cuando salimos de la carrera, por ahí 2012, a mí me contrata una compañía en Sonora, yo soy de Hermosillo y justo me llaman de ella, me recomendó justamente una compañera que casualmente con ella estudié la prepa, la ingeniera Vania Fontes, un saludo ahí para ella, y justo me recomendó con una compañía que estaba iniciando operaciones. En resumidas cuentas, ellos necesitaban un ingeniero biomédico y para atender el tema de algunos equipos que tenían en servicios integrales, predominantemente de mínima invasión. Y uno de los proyectos que se plantearon en su momento era hacer un levantamiento del inventario de los equipos médicos que se encontraban en funcionamiento en hospitales grandes o hospitales generales de la Secretaría de Salud. Lo estoy hablando del 2012, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, empiezo a hacer base de datos sin saber que estaba haciendo una base de datos. Un inventario es una base de datos. Me acuerdo que me dieron así un suru, dinero y para los viáticos ahí, y los hoteles y demás, y órale, váyase a hacer inventarios por todo el estado. Entonces, ahí yo creo que empecé a ver uno de los principales dolores que tiene países como México y seguramente todos a nivel mundial, no nomás nosotros, que es el dolor de no tener una nomenclatura implementada, porque te puedo decir que aún así, siendo una sola persona, o sea, es decir, la misma persona haciendo el inventario, tenía errores de ortografía, tenía marcas registradas con dos nombres con variaciones ortográficas, y pues básicamente ahí fue donde dije, oye, pues no puede ser, ¿no? O sea, si yo fui la única persona que le metió en mano y lo hice mal porque, o sea, no está estandarizado, porque al momento de hacer una tabla dinámica en la hoja de cálculo, pues para saber cuántos monitores tenía o algo, pues nos salía 6, 7 variaciones de monitores de signos vitales, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos que me quedé con el gusanito de decir, sí, puede haber algo. Y luego después de ahí, ya después de los años, me contrató una compañía que se llama Biomédica en línea. Fui su gerente del servicio de subrogación y básicamente yo era el gerente de varios departamentos de ingeniería biomédica que subrogábamos nosotros. Entonces, yo empecé con 7 departamentos que estaban a mi cargo y a partir de ahí, digamos, empezamos a ver algo similar a lo que veía en Secretaría de Salud, de ver inventarios con errores, no actualizados, y básicamente un hospital haciendo las cosas muy distintas a los que otro hospital lo estaba haciendo, y se supone que deberían de ser igual porque era la misma compañía que estaba subrogando el departamento. Entonces como que ahí dije, oye, necesitamos poner algo aquí para poner orden. En la escuela en algún momento nos habían enseñado acerca del término CMMS o Computerized Maintenance Management Software, un sistema computarizado para la gestión del mantenimiento. Y dije, pues vamos a contratar un CMMS, y me puse a buscar sistemas CMMS en internet, con referencias y demás, y encontraba puros extranjeros, algunos muy caros, algunos que no estaban en español. Y bueno,
básicamente me encontré con pared, ¿no? O sea, que no había como tal un sistema no había un sistema que contara con los requisitos para la situación particular que estamos viendo nosotros en México. Es decir, que tuviéramos una gestión normalizada y estandarizada de activos, que la orden de servicio tuviera ciertos temas, que tuviera la posibilidad de generar protocolos. Y a partir de ahí le digo a la compañía, oye, ¿y si lo hacemos? Entonces contratamos una compañía externa. Biomédica en línea no es una compañía de software, entonces contratamos a una compañía de software para hacerlo. Me acuerdo muy bien que planteé 3 cotizaciones que licité. Se resumen en la muy cara, la normal y la más barata, y por supuesto que me aceptaron la más barata. Entonces trajimos una compañía para hacer lo que en su momento era un prototipo, lo implementamos, lo iteramos, y cuando los hospitales se empezaban a acercar con nosotros por la herramienta y no por el servicio integral, ahí fue cuando dije, aquí hay algo, ¿no? Y me empecé a acordar de la chamba que se hizo en Sonora, de la experiencia que tuvimos ahí en la misma compañía. Entonces, a partir de ahí fue cuando se decide hacer la adquisición de la propiedad intelectual, del software, hacia una compañía que se dedicara exclusivamente al desarrollo de software y al enfoque de este producto. Y básicamente así nació Think, que es el abreviado para Tecnología en Ingeniería Clínica, y es una empresa por sí misma. Ya tenemos desde el 2018 constituidos, aunque este equipo, digamos, aunque este proyecto tiene iniciado desde 2015. ¿No? El primer prototipo hicimos hace 10 años, ¿no? O sea, de hecho, en mayo se cumplieron los 10 años como tal de ese primer prototipo. Entonces, pues digamos, ese fue el momento, ¿no? En donde dijimos, ok, aquí hay un problema, que nosotros hicimos una herramienta que necesitamos para una empresa, y a partir de ahí fue como dijimos, ok, vamos a tomar este riesgo de despedirnos del aguinaldo y de todas esas cosas, y lanzarnos como emprendedor. Excelente, Luis, excelente. Pues aquí mencionaste varias cosas, por ejemplo, sobre tenía varios monitores y unos vitales o varias equipos. Por ejemplo, recuerdo uno muy bien que es la electrocirugía, luego hay otros que le ponen electrocauterio y ya pues ya Así se hace es. una gestión pésima. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Tú aquí tienes un eslogan, o he visto un eslogan ahí, creo que en la página de Think y tanto en tu cuenta de LinkedIn, que dice mejor gestión, mejor salud. ¿Cómo llevas esto a Think y cómo llevas esto también a tu empresa? Porque todo esto refiere a que tengas mejores procesos, mejores maneras de ejecutar. ¿Cómo haces todo esto? Bueno, pues de hecho ese eslogan fue, déjenme contarles que el resultado de una consultoría que tuvimos con una super empresa que se llama Totum Talent. La fundadora, que se llama Ángela Sabela, que vive en Monterrey, es buenísima en temas digamos, estrategia corporativa empresarial, y fue quien nos ayudó con este servicio de definir la filosofía institucional, porque les recuerdo que estábamos emprendiendo nosotros. O sea, aún así habíamos tenido clientes ya de paga desde día uno, porque eran los que traíamos de la otra compañía donde se incubó esto. Pues a final de cuentas necesitábamos aprender a hacer una compañía por sí sola. Entonces, como primero que nada, digo, no, esto no se nos ocurrió así de la nada. Fue un proceso de acompañamiento con una compañía que se dedica a esto, y afortunadamente tuvimos una muy buena referencia. Nos dio mucho aprendizaje, y pues bueno, fue un tema que inclusive para nosotros fue interesante descubrir, ¿no? Ahora, gestión, básicamente el significado de esto es, en pocas palabras, hacer que las cosas sucedan. Cuando hablamos de la gestión de activos y gestión del mantenimiento, es asegurarnos que los equipos cumplan con 3 criterios, aquellos que se encuentran dentro del plan de gestión, que es que sean seguros, que se encuentren disponibles y que sean costo efectivos durante toda su vida útil. A eso se le refiere la gestión del equipo médico, en mi muy humilde opinión, en mi experiencia. Esa es la definición que he decidido adoptar, porque el ingeniero biomédico o el ingeniero clínico propiamente, que es el que se dedica a asegurar que todo lo que se encuentre bajo su alcance cumpla con estas 3 características, realiza una serie de actividades que se incluyen dentro de este plan de gestión. Entonces, para empezar, la palabra gestión es parte de nuestro ADN como ingenieros clínicos, como ingenieros biomédicos, como jefes de departamentos de biomédica. Entonces, básicamente el eslogan mejor gestión, básicamente es, si quieres tú tener una mejor salud, necesitas asegurar que lo que tú tienes, las herramientas que utilizan,
se encuentran disponibles, son seguras y son costosas. Porque, ojo, hay muchas personas, yo me incluyo dentro de ellos en algún momento, que vamos al médico y somos examinados por una serie de profesionistas con muchos equipos, o sea, desde el propio, un Bauma, un oxímetro, o sea, un monitor de signos vitales, lo que utilicemos, y ni por aquí nos pasa que esos equipos pueden ser imprecisos, o sea, que pueden no estar dando el número correcto. El oxímetro te está diciendo que tienes 95, 99% de saturación de oxígeno, pero a lo mejor y ese número no es. ¿Sí me explico? Porque hay un factor que es bueno, más bien la hojita de datos donde están todas las especificaciones técnicas del equipo, en donde ahí te marca, ¿no? Este equipo marca de el 80 al 100 con una variación de más o menos 5, ¿no? Entonces ahí es donde te quedas, oye, pues puede ser 90, puede ser 95, puede ser 100, ¿no? Entonces, digamos que eso tiene una implicación, tiene una afectación directa a la salud humana, ¿no? El hecho de que las máquinas no estén, imagínate el tema de la radiación, que no la vemos, que no la sentimos, que no la olemos, o sea, si ahí le ponen cierto nivel de radiación, pues nosotros asumimos que eso es, pero muchas veces no es así. Entonces, llegamos a la conclusión de que si queremos mejorar o ayudar a las personas a tener una mejor salud, necesitamos nosotros asegurar que estos equipos funcionen de la manera adecuada. Y como que todo eso lo metimos a la licuadora junto con Angela y fue lo que resultó y fue algo que realmente nos identifica como empresa, ¿no? Que estamos tratando de ayudar a hospitales, a clínicas, a laboratorios, a universidades, a veterinarias inclusive, a hacer las cosas mejor en cuanto a la gestión de activos para que puedan ayudar a promover una mejor salud. Esto me lleva a una tercera pregunta, que es, bueno, tenemos los CMMS genéricos, ¿y cuáles crees que son las funcionalidades críticas para diferenciarse de un CMMS genérico? Bueno, en términos de la herramienta que uno utilice para hacer su trabajo, yo creo que, o sea, hay muchos MMS allá afuera de o sea, vamos a llamarle a los MMS multiindustria. Y desde que llamamos multiindustria, o sea, les da igual a los desarrolladores si lo que estás gestionando es una lavadora de platos, un automóvil o si es un ventilador que está manteniendo a alguien vivo, ¿sí? Entonces, no es nomás el hecho de tener un campo en donde le pones ahí que hiciste un mantenimiento y se acabó y te da gráficas y todo el tema, ¿no? Entonces, uno de los primeros factores que yo considero que en cualquier sistema, e inclusive, y voy a decir algo que no va con lo que yo opino de la gestión de equipos, pero muchas veces es la herramienta que tenemos a nuestro alcance por presupuesto, lo que sea. O sea, inclusive si usas una hoja de cálculo, el tema de la estandarización de tus variables o de tus campos es indispensable. Yo creo que ese es uno de los principales factores. No me atrevo a decir que es para todas las industrias, honestamente, pero por lo menos para salud sí lo es un factor muy crítico, porque cuando nosotros pensamos en H1N1, en COVID-19, en donde vemos que los países andaban como locos consiguiendo inventarios y viendo cuántos ventiladores hay, bla, bla. O sea, algo tan sencillo no puede ser resuelto porque no hay como tal un diccionario de términos que adopten, o sea, sí los hay. O sea, sí hay nomenclaturas, pero los países no las aceptan, no las promueven, o sea, no las aplican, no las implementan. Entonces, aquí es donde, primero que nada, o sea, el activo a gestionar tiene que ver con la salud del paciente y por ende puede entrar como entrada, vaya la redundancia, o sea, esa información se puede considerar como entrada para un plan de contingencia, que no es más que poder determinar cuántos hay en un determinado estado funcional, en dónde se ubican y si están ligadas al servicio que nosotros buscamos ofrecer, ¿no? Entonces creo que el punto más crítico que te puedo mencionar es ese. Otro también es muy importante el tema de la orientación de las funcionalidades de los módulos, porque a diferencia de otras industrias, y de hecho no particularmente de otras industrias, pero inclusive a nivel regional, los IMMs de Estados Unidos, de Europa o demás, son orientados a una filosofía totalmente ligada al servicio de salud de su país o de la realidad que viven. Si tú llegas a Estados Unidos, tú te vas a encontrar 100 veces que cuestan 25 veces más de lo que cobramos nosotros, porque el poder adquisitivo de allá es distinto al poder adquisitivo en México o inclusive en países de la mayor parte del continente americano, ¿no? Entonces, el tema de los, y la razón por la que cuestan esto, muchas veces es por una cuestión de precio, pero también es por la robustez del sistema. Tienen cosas que son muy importantes,
para el sistema de salud de allá o la normatividad de allá. Y eso si lo quisieras contratar en México, digamos que es como el velocímetro de tu auto, ¿no? O sea, que marca hasta, no sé, 200 o lo que sea, en tu vida o sea, vas a llegar a 200, pues sí explico, o sea, vas a llegar a 120, 140, ojalá y con el favor de Dios, pues no se superen esos límites si no es necesario, pero digamos, ese después de los 140, o sea, ya no lo usas, pues, o sea, jamás vas a llegar ahí, o espero que no. Entonces, toda esa funcionalidad, de todas maneras, ya se pagó y no se va a usar. Entonces, vuelvo a lo mismo, pues, o sea, el alcance del sistema y el precio del sistema también influye bastante. El tema de los indicadores es otro factor. En México, por ejemplo, la normatividad vigente mide ciertos indicadores que en Estados Unidos no, o en Europa no los miden, miden otros, o en Asia. Entonces, esa parte de la información que te da el sistema y la velocidad o la agilidad con la que la puedes obtener también es un factor muy importante en los 100 meses relacionados a salud. Y es también, o sea, sumado con lo que mencioné anteriormente, creo que el motivo por el cual yo llegué a la conclusión en su momento, que igual fue hace 11 12 años cuando apenas estábamos haciendo esto, que dije, oye, pues es que si me va a costar un montón producir reportes, si voy a tener que estandarizar cada vez que exporte a un CSV o lo que sea mi inventario, si tiene funcionalidades que no voy a utilizar porque no le aplican a la salud en México o en otros países y que además esté en inglés, o sea, olvídate. ¿No? O sea, me va a entorpecer más el proceso más allá de ayudarme. Luis, ahora que está mucho de moda la IA, la inteligencia artificial, ¿qué módulos o qué integraciones nuevas ves con Think? Bueno, primero que nada, la inteligencia artificial da miedo a empresas de software porque hoy día existen herramientas y de hecho me acuerdo mucho porque hace poquito estuve en un evento y me preguntaron que sí, qué opinaba de la IA o cómo nos hacía sentir como empresa y yo dije totalmente amenazados, ¿no? Porque la IA hace muchas cosas que a nosotros nos costó mucho dinero en desarrollo hacer. Entonces, creo que la IA es una herramienta muy valiosa, pero que las compañías de software deberemos de estar tomando esto como una herramienta y un catalizador para que no nos coma el mandado, ¿no? Como decimos en México y de repente le digas por IA, oye, quiero un CMS en esto y listo, ¿no? Ya lo tienes. Que hay maneras de llegar a ese punto. Sin embargo, creo que, o sea, el tema de ciberseguridad es un tema importante. El tema también del uso, del uso mismo y el conocimiento de la IA también. Y el uso mismo de la IA creo que tiene sus límites como tal, o sea, no hay una varita mágica que tú digas, quiero un CMS con esto y ya está, ¿no? O sea, de todas maneras hay que ajustar muchas cosas, hay que saber de base de datos, de integraciones y un montón de cosas, ¿no? Entonces, antes de responder la pregunta que me hiciste, quisiera invitar a los que nos escuchan a utilizar la IA de manera responsable, se aseguren, y no estoy diciendo que no usen la IA para hacer sus sistemas o demás, ¿no? De hecho, no voy por ahí, sino que tengan mucho cuidado porque la información que están resguardando en los CMMS es muy sensible. O sea, imagínense la persona que saque un pantallazo o exporte la base de datos de un hospital y la publique o digan que en tal hospital tienen equipo que no funciona o que no se le ha dado mantenimiento. O sea, es un tema bastante fuerte. Entonces, quisiera invitar a los escuchas que hicieran uso responsable de los sistemas y que no se dediquen a algo que no le van a dedicar el suficiente tiempo para buscar generar el valor realmente para su institución, ¿ok? Entonces, digo, hasta ahí el mensaje está relacionado a la IA. Nosotros nos sentimos muy preocupados por todo lo que está surgiendo con la IA. Sí, por un tema de negocios, definitivamente, pero también por un tema de acceso a la información y también por vulnerabilización de la información y demás. Ahora, en temas de integraciones, o sea, ahora hablando del lado bueno de todo esto, o sea, se vienen muchas cosas muy buenas. Corremos la fortuna de ser una compañía que lleva 10 años en esto, entonces tenemos una gran cantidad de información resguardada, que va a servir mucho para hacer muchas cosas en beneficio al hospital. E imagínense, por ejemplo, que un hospital que lleve varios años con nuestro sistema, que pueda consumir sus datos a través de un asistente IA, que le puedas preguntar al asistente, oye, ¿qué me conviene comprar? Tengo estas dos cotizaciones, dime cuál es mejor, con base
a la información generada. Entonces, ahí puedes tener, digamos, un aparatito que te extraiga la información, analice un prompt y te dé una respuesta con tus mismos datos. Que lo que estamos tratando de lograr es hacer esto colaborativo con todos nuestros clientes. Lógicamente, hay algunos clientes que deciden no compartir su información, que quieren mantenerla, digamos, fuera de cualquier análisis y está bien, o sea, es su estrategia a final de cuentas, pero la mayor parte de nuestros clientes afortunadamente sí han querido aportar su información para que pueda ser analizada y también regionalizada en términos demográficos, ¿no? Oye, por ejemplo, muéstrame cuál es la presencia de esta marca de equipos en este tipo de tecnología, ¿no? Y tras, o sea, generar un mapa interactivo con el cual puedas ver información. Algo que también es muy interesante es la resolución de las fallas. O sea, por ejemplo, imagínate que los clientes que tenemos ahora, que son más de 800, puedan colaborar en la resolución de las fallas de los equipos. Es decir, si hay alguien en Costa Rica que resolvió un problema con un desfibrilador, bueno, que esa solución ya forme parte de una base de conocimientos integral que les ayude a todos, ¿no? Es decir, y que cuando exista alguien con ese mismo problema, que pueda ser asesorado con una lección aprendida, ¿no? Entonces hay muchos modelos de ingeniería de prompts que estamos evaluando. También el tema de las integraciones con otros sistemas para promover el tema de interoperabilidad, que eso ya lo hacemos. Mandar información, por ejemplo, un ejemplo súper bueno es que la agenda de mantenimiento del sistema se conecte con la agenda, con el sistema de agendas de quirófano para que si en dado momento agendan una cirugía en donde se va a utilizar una unidad de electrocirugía el mismo día que le toca mantenimiento, que pues levante una banderita y digan, oigan, ese equipo tiene mantenimiento este día, entonces o se aseguran que van a tener otro equipo o posponen la cirugía, o sea que no lleguen con el paciente y de repente no haya máquina de anestesia. Nos ayuda mucho definitivamente la IA a hacer un montón de cosas que nos tomaría tanto a nosotros como a los clientes hacer mucho tiempo y creo que ahí es donde podemos aportar bastante, ¿no? Que se aprovechen los datos generados. Creo que eso que mencionaste de la integración de las agendas entre áreas, entre bueno, el caso que pusiste de ejemplo entre quirófano y biomédica, Sí. creo que le resolvería muchísimo a ingeniería biomédica y le quitaría muchísimo tiempo encima el andar notificando, oye, mañana se tiene que hacer un mantenimiento, oye, en una hora va a haber mantenimiento, oye, ya viene el Así proveedor. es. Eso es Sí, excelente. así es. Y ahí es donde empiezas a evitar que existan paros operativos, que ahí es donde está el valor otorgado. Pues reitero, CMMS pueden haber un montón, van a haber de todos los tamaños y sabores y colores y todo lo que aplique. Y pueden haber unos muy baratos, muy caros. O sea, no se trata de la herramienta y nosotros somos distribuidores de una, pero así hay muchos, ¿sí me explico? No se trata como tal del CMMS, sino se trata de cómo utilizas la información que produjiste o que recaudaste con ella. O sea, no volver lo que llamamos en TI un silo, que son estos contenedores de metal que albergan granos o cuestiones, ¿no? Estos contenedores grandotes. O sea, imagínate que cada departamento en un hospital tiene un silo, o sea, tiene un conjunto, o sea, tiene un repositorio de información invaluable, pero no la usan, ¿no? O sea, se queda ahí nomás. Es como si tuviéramos, es el mismo ejemplo que si tuviéramos todas las órdenes de servicio así apiladas, archivadas, así, ¿no? De ahí nos sirven de evidencia, pero no nos sirven de nada en términos de calcular indicadores como el costo total de pertenencia, cuánto gastaste en monitores signos vitales con esto, cuándo debes de cambiarlo porque ya te sale más caro seguirlo manteniendo que comprar uno nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de eso, de utilizar la información y lógicamente, para utilizarla necesitas tenerlo lo suficientemente estandarizado. Claro, tener todo en orden para así tú poder usar la información a tu favor, ¿verdad? Correcto. Luis, y dentro de la empresa de Tink, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos desde que empezaron, ya sea 2015 o 2018? ¿Cuáles fueron y cómo los superaste? Pues mira, tengo la maldición de dirigir una compañía de software sin ser desarrollador de software o ingeniero en informática, lo cual ha traído muchos retos de estrategia empresarial, o sea, de tomar decisiones y ver hacia dónde va la compañía y demás, porque tengo la maldición de ser usuario, también soy biomédico, entonces muchas veces al inicio de la compañía desarrollábamos cosas que a mí me hubieran ayudado cuando yo era biomédico, pero que eso no necesariamente es
aplicable a los demás ingenieros. Entonces, esa parte creo que es muy importante como de despegarse del rol del usuario y asumir la posición de negocios, ¿no? O sea, de enfocarse a que esto sea sustentable, que eso fue lo que más nos costó al inicio. Doy muchas gracias a también un programa de emprendimiento que nos ayudó un montón, que es Startup Chile, en donde nos ayudaron un montón a acelerar el aprendizaje de la compañía y de estar donde tenemos que estar. Creo que apoyarnos de programas como estos nos pueden apoyar bastante en términos de perspectiva y de otras cosas. Otra definitivamente es el tema comercial. El modelo de negocios de nosotros es un business to business, o sea, un B2B, lo que quiere decir que nosotros como negocio le vendemos a otros negocios y generalmente son negocios enterprise, ¿no? O sea, son negocios medianos y grandes. Bueno, esta es una estadística, por supuesto, bastante abstracta porque no conozco todos los hospitales, pero la mayor parte de los hospitales chicos a los que nos acercamos generalmente no tienen mucho interés en una transformación digital robusta. Digamos que sus prioridades están más orientadas en ERP, sistema de contabilidad y si acaso un expediente clínico electrónico, ¿no? Pero ya más allá de ahí, o sea, lo veo muy difícil. Entonces, el problema con este modelo de negocios de nosotros es que es demasiado burocrático. Tú llegas con TI o llegas con el biomédico, llegas con operaciones y esa persona le va a llamar a otra persona para juntarse y demás y luego vamos a ir todos en comité con finanzas y luego de ahí se va a escalar hasta los dueños y luego los dueños van a decir que sí o que no. La mayoría de las veces es que no, porque no se entiende. Digamos que ese mensaje del pitch de ventas no se transmitió como se debió haber transmitido. Generalmente el usuario dice, necesito esto y cómprenmelo. Y no hay, digamos, un análisis de rentabilidad o de retorno detrás. Igual estoy súper generalizando, ¿no? Pero digamos que esos son muchos de los inconvenientes con los que nos hemos topado en superar estas barreras. Muchas veces, o sea, por mejor que nos salgan las cosas, se siguen viendo esos patrones y eso es por un tema, igual esta es una hipótesis muy abstracta, pues, pero creo que es un pensamiento válido, en que en México generalmente no le ponemos mucha atención al tema de la eficiencia operativa, ¿no? Entonces, es decir, necesitamos que las cosas estén bien y ya, ¿no? O sea, no nos preocupamos muchas veces por hacer las cosas mejor, sino más bien buscamos una estabilidad, una conformidad e inclusive hasta cierta mediocridad en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que la transformación digital muchas veces también, y esto es un reto importante, muchas veces también nos atemoriza a algunos porque nos sentimos medidos, o sea, es decir, chin, van a poner un sistema y se van a dar cuenta de cuántos mantenimientos estoy haciendo y cuánto me estoy tardando y eso me va a dejar en evidencia porque tal vez no estoy haciendo más de lo que debo de hacer o estoy haciendo lo mínimo indispensable y bla, 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 ¿no? Entonces también es un impedimento que muchas veces hay esa resistencia al cambio de parte del usuario. Entonces, todo esto colabora a que la experiencia como tal de nosotros como emprendedores sea, pues, híjole, muy desgastante, pero muy desgastante porque ya remamos contracorriente con una filosofía, pues, ya muy definida hacia el tema reactivo y no proactivo. ¿Cómo has llevado este proceso de venta o qué has hecho para reducir esta fricción en la venta y la implementación del Team CMMS? A hablar con la mayor cantidad de personas posibles en el día. Literal es, o sea, hay de todo allá afuera del mercado, entonces creo que siempre estar con esa mentalidad positiva de que las cosas van a salir y de encontrar sobre todo a la persona correcta para poder hacer equipo con esa persona, hablando del cliente, o sea, muchas veces el de biomédica es el que trae la iniciativa y trae el idioma y trae esas cualidades, en algunas otras ocasiones es el de TI, en algunas otras ocasiones nada que ver, es calidad, o sea, entonces por eso te digo, cuando llegamos con alguien tenemos que encontrar ese champion o a esa persona que nos va a ayudar a llevar el proyecto con quien tiene que analizarlo y también ayudarnos a convencer a esa persona, ¿no? Porque el usuario para nosotros, que puede ser biomédica, TI o mantenimiento, no son compradores, pues, o sea, ellos no compran. Ellos pueden decir, puta, me encanta y lo quiero, pero ellos no van a tomar la decisión de comprarlo, ¿no? Entonces, es eso, es tratar de hablar con la mayor cantidad posible de personas en el día y buscar que eso genere el mejor resultado posible. Ok, Luz, excelente. Bueno, aquí mencionaste un poco de que te vas por el segmento de hospitales, digamos, un poco más grandes. ¿Cómo decís, por ejemplo, prioridades geográficas? O sea, ¿en dónde buscas más llegar a vender, a implementar este software? Claro, hay una teoría que es de un libro que se llama Cruzando el Abismo y el autor se apellida Moore, no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama, pero se apellida Moore, Moore, y
Lo que dice esta teoría es que los mercados se forman o se crean por medio de tus propios clientes. Entonces, por ejemplo, si tú vas con un hospital y ese hospital está satisfecho, le va bien, le gusta el producto, esa persona seguramente va a hablar con alguien más acerca de tu producto y ahí es donde se empieza a formar ese network, digamos, esa red. Y ahí es donde entonces se forma un mercado. O sea, si tú no lograste que tu usuario fuera y hablara de tu sistema como recomendación o, es que pues nosotros usamos Ting para esto, bla, bla, digamos, ahí es donde estás cortando el cordón umbilical, ¿no? Entonces, nuestra primera fuente de crecimiento más importante son los mismos clientes. A través de ellos es como podemos llegar y no es tanto de nosotros salir a buscar con base a un plan de prospección, que sí lo hay, pero te puedo decir que predominantemente atendemos lo que en marketing se le conoce como inbounds, es decir, ellos llegan a nosotros y esto permite que nosotros podamos pues, seguir pregonando con el ejemplo, ¿no? Es decir, mira, si le funcionó a él, no veo por qué no te pueda funcionar a ti, o si creamos esta función que generó tal resultado para un hospital, no vemos por qué no te pueda funcionar a ti. Y de estos clientes que tienes, ¿nos puedes compartir un caso en el que hayas generado, reducido tiempos de inactividad o costos de mantenimiento? Digo, si se puede compartir, Claro, es bien sí, sí, interesante, sí. si no, sin problema. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los hospitales, digamos, favoritos de la empresa, porque fue uno de los que más creyó en nosotros cuando íbamos empezando, es el Hospital ABN San Luis en San Luis Potosí. Y justamente un saludo y un abrazo fuerte al equipo de allá, especialmente el ingeniero Leonardo, quien nos apoyó y creyó en nosotros, y nos ha tenido toda la paciencia del mundo porque no todo ha sido color de rosas, ¿verdad? Algunas funciones que nos salieron muy mal, que el sistema estaba muy lento y ellos se mantuvieron así y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos echar esto a andar y para eso, ¿cómo te ayudo? Y bla, bla, ¿no? Entonces, cuando implementamos con ellos, hicimos una medición de procesos, del tiempo particularmente que les tomaba hacer ciertas actividades. Y antes y después del software y luego después, años después de utilizar el software. Y así es como logramos nosotros ahorrarles más del 60-70% del tiempo que le dedicaban a ciertos procesos, ¿no? Ahorita no lo tengo en mente, pero de hecho es una de las slides que siempre mostramos en nuestros pitch de ventas con nuevos clientes. Siempre ponemos a la Bene San Luis porque ellos fueron el primer caso de retorno a inversión que hicimos y nos dimos cuenta que recuperaron el dinero que invirtieron como a los 4 o 5 meses de haberlo ya echado a andar, ¿no? Entonces, es algo que es muy importante en sistemas, o sea, medir cuánto tiempo te tardaste y cuánto tiempo te tardaste antes y cuánto tiempo te tardaste ya con la herramienta. Y con eso, no me gusta decirlo así, pero se paga solo. Y el hecho de pagarse solo, entre comillas, es porque aumentaste la disponibilidad del recurso humano, que en teoría es usuario de tu sistema. Otra pregunta, ¿cuál crees que es el error más común de ingeniería biomédica, de ingeniería clínica? O sea, si tienes algún ahí ejemplo o si te has dado cuenta dentro del TINC, ¿cuál es el error más común que tienen? Sí, el ingreso, o sea, la alimentación del sistema es clave. Puedo decir que no sé si es tanto un error más común, sino más bien es una oportunidad fuerte porque tener un formulario con 30 campos siempre es muy atemorizante o desmotivante, porque tenemos ese pensamiento de que nos va a consumir tiempo y en teoría sí lo es, pero entre más te acostumbres a llenar información de un sistema, más información vas a tener para nutrir otras cosas. El ejemplo de la IA es uno de ellos. Afortunadamente logramos estandarizar una gran cantidad de campos, entonces ya no es tanto del texto abierto ahí de lo que le pongas, pero sí necesitamos, o sea, sí considero que capturamos muchos campos, pero con ese sólido propósito de hacer trabajar los números para ti. La única diferencia es que en vez de escribirlos en una orden de servicio, ahora los vas a teclear o los vas a poner en tu celular y de esta manera pues vas y alimentas el sistema. Entonces yo creo que la mayor oportunidad que se tiene y no dudo que sea en la mayoría de los sistemas informáticos de hoy es ingresar la información necesaria para poder calcular información. Excelente, Luis. Entonces, ¿ves esto como una oportunidad? El hecho de que ya llenando, ya teniendo el sistema listo, los datos puestos, ya es más rápida la gestión del equipo y esto le mejora a todo el departamento de biomédica, ¿no?
Sí, porque, o sea, el propósito de una herramienta como Tink es resguardar tus datos digitales, pero también hacerlos trabajar para tu toma de decisiones. O sea, por ejemplo, hay un indicador en donde medimos el gasto que ha tenido el equipo durante toda su vida útil. Entonces, ¿eso de dónde viene? De la sumatoria del dinero que se gastó en todas las órdenes de servicio durante toda la vida útil. Y puede haber el caso en el que alguien diga, no me acuerdo cuánto gasté en la resistencia, en los cables, en la celda de oxígeno, le voy a poner 100. Pues si le metes basura, pues basura vas a tener afuera, ¿no? Entonces, digo, encontrar esa información o acostumbrarse y ser ordenado a capturar esa información y hacerla trabajar para ti, pues es un hábito, o sea, y es un hábito que a final de cuentas cualquier sistema lo va a hacer. De hecho, a mí hasta la fecha me cuesta trabajo acostumbrarme a nuevas aplicaciones. Tal vez ya sea la edad, ¿no? Ya que ya estamos ahí llegando a esa edad, pero por ejemplo, me compré un monitor de glucosa continuo. O sea, es un sensor que te pones en el brazo y te lo dejas 2 semanas y ahí mismo te va enseñando tu curva de glucosa según lo que vas comiendo, cómo vas durmiendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, o sea, es opcional, pero si lo agregas es muy, muy bueno. O sea, puedes poner tú ahí las actividades. Si hiciste ejercicio, por ejemplo, si tomaste agua, lo registras. Si tomaste café, lo registras. Si comiste y comiste carbohidratos, o sea, toda la información que yo le dé a eso, o sea, tiene un algoritmo ahí con IA que me va retroalimentando y me va mostrando por qué tuve picos de glucosa o por qué tuve caídas de glucosa y eso tiene un impacto directamente en mi nivel de energía en el día. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, es un hábito que tuve que hacer para poder reportar la información. Lo mismo en su momento fue cuando mi esposa me invitó a utilizar una aplicación para control de finanzas. Entonces, o sea, y ahí le metes todo lo que has gastado, o sea, ya compré un almuerzo, pones ahí cuánto gastaste, ¿no? O, ¿sabes qué? Gasté en el camión o en el metro, y ahí le pones cuánto gastaste. O sea, puede ser muy extremista, o sea, para algunas personas decir, oye, pues, o sea, pues es que cuando vas al baño también lo apuntas o cómo, ¿no? Entonces, te das cuenta después a cómo vas llenando la información, te va dando las gráficas, te va dando información que realmente te hace reflexionar acerca de cómo has estado actuando, gastando tu dinero, etcétera. Y empiezas a ver fuentes en las que, voy a poner un ejemplo, en vez de pedir comida una vez por semana o 2 veces por semana o lo que sea, pues a lo mejor y no pides, pero sales a comer con tu familia el fin de semana y gastaste menos que la comida que pediste por la aplicación. Temas así, pues. Entonces, traduciéndolo a equipo médico, pues imagínate, o sea, la fuente más cara de equipa, o sea, más bien lo más caro de un hospital es el equipo médico, sacando, por supuesto, de la ecuación al recurso humano. Entonces, si las herramientas que utilizan los profesionales de la salud es lo más caro y es lo más importante para diagnosticar, tratar o rehabilitar un paciente, entonces el hecho de no capturar esa información se vuelve contraproducente muchísimo, porque después ya no puedes saber en qué gastaste o en qué se te fue el dinero, o cuando vayas a abrir otra clínica, otro hospital, pues necesitaste esa información, pero no la tienes porque está en papel, y etcétera, etcétera. Excelente, Luis. Pues tal cual se traduce todo esto que me dices a mejor gestión, mejor salud, ¿no? Así es. Hay que meter datos buenos, datos fiables para poder lograr una mejor gestión y una mejor salud. Así Es también, correcto, como mi estimado. mencionabas, también unas mejores finanzas, ¿no? Si tenemos datos, Así es. vamos a usarlos en eso. Así es correcto. El que no mide no mejora. Mirando a 2030, ¿cómo visualizas el ecosistema de gestión de equipos de médicos en LATAM y qué papel jugará Think CMS? Tenemos nosotros la misión de convertirnos en un ecosistema que ayude a optimizar el uso de estos recursos tecnológicos. Desde la manera en la que se comercializan hasta la manera en la que se gestionan, se les ofrecen mantenimientos, etcétera. Yo veo a Think como ese smart en un smart hospital. Un smart hospital, a final de cuentas, lo que es una infraestructura que promueve la eficiencia a través del uso de la información que se produce a través de diversas fuentes. Llámese, bueno, y de hecho particularmente en el caso de nosotros es a través de la infraestructura. Si tú logras medir tus gastos variables como agua, gas, luz, etcétera, y empiezas a analizar estos datos y encontrar fuentes de mejora, te vuelves un hospital eficiente, por ende, un hospital inteligente, un hospital conectado, un hospital que utiliza esa información con el propósito de mejorar en muchos aspectos, tanto la seguridad del paciente como el tema financiero, el tema del gasto, el tema del consumo,
de cualquier tipo de recurso, etcétera. Ahora que ya estamos en telemetría, empezamos con este servicio el año pasado. Ya estamos sensorizando los hospitales. Estamos colocando sensores en tu central de gases, en tu suministro de agua, para poder medir, por ejemplo, en el caso particular de una esterilizadora, el agua que entra, medir sólidos suspendidos en agua, conductividad eléctrica, flujo, etcétera. Y luego, por el otro lado, en temas eléctricos, pues conéctate al chiller y empieza a medir consumo de energía en el chiller. Conéctate al chiller para medir temperatura y ver cuándo sube o cuándo baja la temperatura y empieza a conectar esa información con otras cosas. Yo veo definitivamente un Tink muy bien posicionado en el mercado, no por las herramientas que se promueven, sino principalmente por cómo ayudan a aumentar la eficiencia del uso de estos recursos. Muy bien, Luis. Veo a Teams MMS como una super app para Sí, todo el ámbito hospitalario y gestión de salud. O sea, ahorita yo sé que es más para activos de ingeniería biomédica y todo esto. Lo siento que al rato va a ser una super app con esto que estás viendo de las agendas y con otras cosas que estás viendo. Va a ser al rato un super app, Think. esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Bueno, Luis, y tengo aquí, Luis, una pregunta, una última pregunta y luego unas dos preguntitas relámpago. Ujú. Si hoy empezaras desde cero, ¿qué harías diferente con los aprendizajes acumulados? Ah, esa es muy buena. ¿Qué haría diferente? Mira, si no hubiera hecho las cosas como las hice, no hubiera aprendido tanto. Pero asumiendo que ya las sé y por eso haría las cosas diferentes, definitivamente no hablaría con el ingeniero biomédico. O sea, no hablaría con el usuario, sino más bien me iría a hablar con un director de operaciones, con una dirección general, etcétera, porque puedo invertir mucho tiempo tratando de convencer al biomédico de que es una solución factible, pero él no va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, digamos, sí hacerle partícipe de, pero de una manera distinta. Entonces, eso, o sea, digamos, ya tomar en cuenta todas las mejoras del modelo comercial. Dos, también creo que quitarme la cachucha de biomédico para efectos de guiar el desarrollo de la empresa, o sea, bueno, del desarrollo de las herramientas particularmente, creo que eso también pudo habernos optimizado algo y yo creo que realmente esos serían los mayores dos aprendizajes, o sea, el dejar de pensar como biomédico, muy importante, y también el optimizar nuestro ciclo comercial en resumidas cuentas. Como bloque de relámpago, un libro que recomiendes a ingenieros biomédicos o emprendedores. Pues aprovechando que la Organización Mundial de la Salud acaba de liberar una de las guías de CMMS renovadas, les recomiendo ese libro. Es un libro abierto, por ahí les voy a pasar la liga. Se acaba de publicar hace un par de semanas. Tuve el valor, más bien tuve el honor de ser considerado para participar en la escritura del mismo y fue una continuación de un libro que es una guía de CMMS que se publicó hace creo que 10 años, en el 2000, bueno, de hecho más, en el 2012. Entonces se acaba de liberar la segunda versión. Mi recomendación sería leer ese libro. Se llama Inventory and Maintenance Management Information System for Medical Devices. Entonces, este es el libro que recomendaría. Muchas felicidades por ahí aportar a la Organización Mundial, ¿verdad? ¿Dijiste? Sí, a la OMS. Correcto. Muchas gracias. ¿Cuál es la tecnología emergente que más te entusiasma? IoT, definitivamente todo lo que tenga que ver con tecnologías o sea, la mezcla de hardware y software para mí me motiva mucho. No es algo nuevo, o sea, yo recuerdo que estaba hablando de Bitcoins y de todo esto en el 2014, 2012, pero definitivamente me abre muchas puertas, sobre todo ahorita con lo que está sucediendo de la inteligencia artificial, a extraer datos de los equipos y automatizarlos y correr rutinas y flujos de trabajo con base a eso. A mí en lo particular me motiva mucho el tema de IoT, Internet of Things. Bueno, Luis, pues muchas gracias por el podcast, muchas gracias por aquí, por el apoyo. Te agradezco bastante estar aquí en el cuarto episodio de Biotech Consulting Group. Excelente, gracias a ustedes, gracias a ti, Sos, muchísimas gracias. Como bien sabes, te aprecio mucho, te respeto mucho y gracias por considerarme aquí para el podcast. Sigue contando conmigo. Igualmente, gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bye.